Bueno, recordamos que este contenido es completamente ficticio y ha sido desarrollado únicamente con fines educativos. Cualquier coincidencia con nombres, datos o situaciones reales es pura coincidencia. Este material no representa información verídica ni de personas naturales ni jurídicas. Recordamos entonces las reglas de juego, utilizar el chat para pedir la palabra o levantar la mano si tienen alguna duda o inquietud. Igualmente, pues en el chat pueden ir diligenciando las preguntas que tengan en relación para ser contestadas, en este caso por el chat, o en su defecto, las vamos respondiendo en vivo. Prende la cámara de ser necesario, digamos que si se sienten cómodos para generar una mayor interacción, participa con curiosidad y si destinan este tiempo específico para este webinar, digamos que podemos dejar cosas pendientes para responder una vez finalicemos el webinar. Los temas que vamos a abordar son generalidades del proceso, configuraciones clave, recomendaciones prácticas, validaciones y alertas, y finalmente, pues, cómo efectuar el cierre de la nómina de diciembre. Damos entonces bienvenida nuevamente a todos. Listo, vamos a explicar aquí algo directamente en el sistema. ¿Qué debemos tener presente en este caso? Ya estamos en el mes de diciembre, deberían de estar, en este caso en la página principal, vamos a gestionar nóminas. Todas las nóminas que tengamos activas deben de estar en periodo de diciembre. En este caso, para esta empresa tenemos 8 nóminas. Esta nómina mensual está en el periodo de diciembre, nómina mensual está en el periodo de diciembre, nómina quincenal está en segunda quincena de diciembre, nómina mensual en diciembre, nómina quincenal en segunda quincena de diciembre, nómina mensual en diciembre, nómina mensual en diciembre y nómina quincenal segunda quincena de diciembre. Si de pronto manejan nóminas alternas para temas de retiros o alguna situación en particular para algunos empleados, esas nóminas, aunque no tengan trabajadores, deben cerrarse para que queden también en el mes de diciembre. Y pues una vez se cierren las nóminas de diciembre, deberán quedar con fecha de enero para que no vaya a generar alertas o bloqueos, en este caso cuando estemos generando certificado de ingresos y retenciones el próximo año, el proceso de cesantías anuales el próximo año y asimismo pues el formato 2276. ¿Qué otra configuración debemos validar? Ya estamos en diciembre, como lo explicamos en el webinar que hicimos el mes pasado sobre el proceso de primas, vamos a ir a la ruedita de configuraciones, configuraciones del sistema, y vamos a ir a primas. Algunas empresas, digamos que sabemos que el sistema de manera automática con el cierre de la nómina del mes de noviembre generaba las primas para las nóminas quincenales ahora en la primera quincena de diciembre, para las nóminas mensuales la genera de manera normal, pero algunas empresas deben revisar esta configuración, configuraciones del sistema, primas, generación de primas semestral en periodo de cierre, aplica solo para nóminas quincenales. Si tenían el check marcado, no se generaron las primas, en este caso para la primera quincena de diciembre. Si de pronto alguna de esas empresas revisa la configuración y necesita que las primas se generen, lo que debe hacer es desmarcar el check y registra un caso en CAPTA solicitando que se actualice la nómina para que se pueda generar el proceso de primas de manera automática. Si no pasa esto, digamos que con el check marcado, cierran la nómina la primera quincena de diciembre y con ese cierre se genera la segunda quincena de manera automática y ahí se va a generar el proceso de primas. Para que puedan tener presente si requieren validar el valor de la prima, de pronto dejar la lista revisada y aprobada para efectuar el pago. Sabemos que la fecha máxima para este segundo semestre es hasta el día 20 de diciembre. ¿Qué otra configuración debemos revisar aquí en configuraciones del sistema? Vamos a ir a subsidio de transporte y revisar que tengan esta marca. ¿Qué significa esta marca en el sistema? Que se paga el subsidio de transporte en primas y cesantías, así el empleado viva en el lugar de trabajo. El sistema tiene una configuración de que si tienen de pronto algún trabajador que es del servicio doméstico, que vive cerca del lugar de trabajo o que la empresa provee ese medio de transporte, pues no se le paga el auxilio de transporte en nómina, entonces debemos ir a la ficha del trabajador, realizamos la marcación del cheque para que no se le pague el auxilio de transporte, pero tenemos presente que para prima y cesantías, así no se le pague el auxilio de transporte, se considera incorporado en este caso para el cálculo de estas dos prestaciones sociales, por lo tanto el sistema lo tiene en cuenta porque digamos que es como nos lo indica la norma para que lo tengan presente. Revisar entonces que tengan este check marcado
por si alguna empresa de pronto tiene esta condición y este manejo en especial. Si no lo tiene, no pasa nada. Recordemos que para el tema de la prima y las cesantías, el sistema valida, en este caso, si la base supera o no los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes diarios. Si lo supera, no se incorpora el auxilio de transporte. Si la supera, si no la supera, sí se incorpora. Y el auxilio de transporte que tomamos es el valor vigente, porque así nos lo indica la norma, no generamos promedio, solo tomamos el valor vigente. Ahora, revisar qué conceptos son los que hacen base para que se tenga en cuenta o no esa determinación del cálculo de los 2 salarios mínimos en el auxilio de transporte. Entonces vamos a ir a la página principal, vamos a bajar a conceptos de nómina y en la parte superior vamos a dar clic en conceptos por categoría. Vamos a bases para calcular promedios y aquí vamos a revisar bases, promedio, subsidio de transporte ordinario. Entonces acá deberán ir, en este caso, comisiones, bonificaciones, recargos, pueden ir los recargos, en este caso el nocturno, que no es considerado como una hora extra, o el recargo dominical, que pues sabemos que para este efecto este año quedó en el 80%. Las horas extras, digamos que el Ministerio de Trabajo emitió un concepto donde indica que para la determinación de los 2 salarios mínimos no se deben incluir las horas extras, teniendo presente que es un trabajo suplementario. Y lo que se valida es lo que conforma, digamos que su trabajo ordinario, que sería salario, y conceptos que hacen base, en este caso, salarial para, y que me impactan, en este caso, en esa jornada ordinaria, que serían las comisiones y todo concepto que esté configurado como salarial. En relación a lo que esté configurado acá, es que el sistema determina, uno, si se paga en la nómina o no el auxilio de transporte, en relación a si se cumple o no con ese tope de los 2 salarios mínimos, y dos, me afecta en este caso el cálculo de la prima y en este caso el de las cesantías, que son las prestaciones que estamos validando, en este caso en diciembre prima, y próximamente pues vamos a empezar a validar cesantías e intereses, que nos tiene implicación a nivel de el próximo mes que ya cambiamos de año. Listo. Vamos entonces a pasar a validar los tips. Entonces, la primera recomendación es verificar que los empleados, si tienen empleados que tienen marca de cesantía sobra. Sabemos entonces que el artículo 310 del Código Sustantivo del Trabajo nos define que los trabajadores, digamos que hacen parte del sector de obra y construcción, tienen derecho a 36 días de cesantías al año, es decir, 6 días de cesantías más que los trabajadores que se dedican, digamos que, o que están en otra área de la empresa. Por regla general, las cesantías es 30 días de salario al año, pero para estos trabajadores que tienen la marca de obra, se les da ese beneficio adicional por su labor realizada y se consideran 36 días de cesantías al año. ¿Qué pasa si tengo marcado un trabajador por error que tiene la marquita de cesantía sobra? Pues durante el año me genera una provisión de los 36 días en relación a la cantidad de días laborados que llevaba en bitácora y asimismo pues sabemos que me afecta provisiones a nivel de contabilidad, costo y gasto y que la provisión, en este caso de cesantías, es la que reportamos en la nómina electrónica. Por eso es que lo ideal es que se revise antes de cerrar diciembre, que sería el último mes de esta vigencia fiscal 2025, para que se puedan efectuar los ajustes necesarios y finalmente pues se genere la corrección, la PM que se genera con el cierre de la nómina de diciembre y en su defecto pues la nómina electrónica de diciembre que se transmite a la DIAN pues quede con ese ajuste realizado, bien sea por un mayor valor de la provisión si lo tenía como trabajador tradicional y era cesantía sobra pues que se me genere la provisión y el cálculo de esos 6 días adicionales o en su defecto si lo tenía como 36 días porque tenía la marca cesantía sobra que me quede como un trabajador tradicional y pues su provisión baje para que el valor que se quede en la provisión y me quede soportado como nómina electrónica sea de 30 días y asimismo pues no tenga diferencias en contabilidad cuando esté validando y ejecutando el proceso de cesantías en el mes de enero y que quizás ahí entren a revisar el por qué me está generando un mayor valor de cesantías en relación al salario, la base diaria que se está calculando, porque ya en el mes de enero podemos ajustar, en este caso, las cesantías que se van a trasladar al fondo y los intereses que se calcularon, pero el tema de la PM, ya se cerró la vigencia fiscal 2025, no tenemos manera de ajustarlo, y lo mismo lo que se transmitió a la DIAN, para que lo tengan presente.
Vamos a validar entonces cómo sé qué trabajadores tienen actualmente esa marca de cesantía sobra. Vamos entonces al sistema, vamos página principal, vamos a reportes, vamos acá en la parte izquierda empleados, información detallada de empleados. Vamos a descargar el reporte en Excel. Recordemos nuevamente que los reportes de bitácora funcionan o siempre se van a descargar en Excel, que la versión que se debe utilizar es 2019 en adelante y que siempre debemos generar los siguientes pasos para que nos muestre información. Y es paso 1, habilitar edición. Habilitar contenido sería el paso 2. Luego vamos en la parte superior a datos y le damos clic en actualizar todos. Acá nos aparece una ventana emergente con los niveles de privacidad y siempre vamos a dar clic en público guardar. Esto se debe hacer porque el reporte se descarga directamente, en este caso en mi computador o en el computador donde se esté descargando la información para agilizar, digamos que los procesos a nivel de el consumo del servidor en Bitácora. Acá en esta hojita, que es la primera, que es datos del empleado, nos vamos a ir casi que a la parte final, la columna BN, y aquí tenemos la marca de cesantía sobra. Simplemente pues acá filtramos falso, verdadero. Falso quiere decir que los días de cesantías que se van a calcular al año son 30. Verdadero quiere decir que son 36. Entonces vamos a validar. En este caso tenemos un trabajador, que es el código 70. Y pues vamos a revisar acá, en este caso al trabajador código 70. Y si revisamos acá, en este caso, la marcación de las cesantías obra, la vamos digamos que podemos revisarla y validarla o en su efecto efectuar el cambio, ¿no? Entonces vamos acá a gestionar, administradoras de fondos y en la parte final tenemos prestaciones sociales cesantías. Él tiene la marquita acá, por eso nos aparece en el reporte como verdadero. Y ya sabemos que la implicación de esta marquita es que le va a generar una provisión de 36 días de cesantías al año. Y que pues esa provisión nos afecta a contabilidad y nos afecta, en este caso, nómina electrónica. Si tienen empleados que tienen la marca por error, la debemos modificar directamente desde acá, desde la ficha del trabajador, en gestionar administradoras de fondos, quitamos el check y guardamos. Si en relación no lo tiene y necesitamos marcarlo, lo marcamos y guardamos para que se actualice en este caso la provisión y la nómina de diciembre. Nos impacta, ya vimos que la PM y por tanto nómina electrónica. Seguimos nuevamente. El segundo tip es la validación de las configuraciones de los conceptos salariales y no salariales. Cuando el usuario de nómina crea un concepto, en ese momento se marca si es devengado o deducido y se identifica, en este caso, si es salarial o no salarial. La marca, cuando se crea el concepto, lo que hace es que valida las agrupaciones automáticas en las que debe estar ese concepto si es salarial, en este caso para hacer base para seguridad social, para retención en la fuente y para prestaciones sociales. Si es no salarial, digamos que lo deja sin esa tipología en esas agrupaciones para que el concepto quede de manera correcta creado. Sin embargo, debemos revisar todos los conceptos que tuvieron movimiento durante este año 2025, validar qué tenemos configurado, en este caso para prestaciones sociales, que sería el impacto y para, de una vez pueden hacer la validación para seguridad social, para que si hay lugar a algún cambio, pues lo puedan realizar. Los cambios que se efectúan a nivel de las agrupaciones de los conceptos no generan liquidación de la nómina. Entonces, si hago validaciones y modifico agrupaciones en las que deben estar conceptos o no, debo de registrar un CAPTA solicitando que se actualice la nómina. Recuerden que estas actualizaciones de nómina se realizan en horas de la noche, por lo tanto, registran el CAPTA el día de hoy, supongamos, en la noche de hoy se hace la actualización y el día de mañana pues les estaríamos dando respuesta de que ya quedó actualizada la nómina para que entren a revisar el impacto en los cambios a nivel de los cálculos nuevos que se realizaron con esas configuraciones realizadas. Vamos a revisar esta información, cómo se valida. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, vamos a página principal, reportes, vamos a ir a pagos y vamos a descargar para las empresas que tienen todo el año en Bitácora y las empresas que tuvieron implementación este año. Vamos a usar este que es el de pagos y descuentos, incluyendo históricos migrados.
Le damos clic en descargar reporte. Vamos a descargarlo por todo el 2025, del 1 de enero al 31 de diciembre. Efectuamos los pasos que ya explicamos en el reporte anterior. Listo. Aquí digamos que está la sábana de datos de la información y está pues este reporte personalizado mediante tabla dinámica. Vamos a usar esta hoja de datos y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar la columna K y la L, que son todos los conceptos que tuvieron movimiento durante este año, y vamos a descargar adicionalmente en la misma ruta de reportes configuración conceptos de nómina. Este concepto de nómina no importa el filtro en las fechas para que nos muestre la información. Entonces lo podemos descargar con el filtro que esté al momento de dar clic en el reporte. Y aquí vamos a ir a la hoja que se llama agrupación detalle. Entonces en agrupación detalle vamos a hacer el ejercicio con base promedio de cesantías. Entonces aquí tenemos los conceptos que tiene configurado el sistema para base promedio de cesantías. Lo que vamos a hacer es copiar, aquí ya tenemos en este caso en este reporte, copiamos y pegamos acá que es la columna A y B, y luego en configuración de promedios copiamos, en este caso lo que tenemos acá, esta es la que copiamos acá en la de configuración de promedios que se crea la hojita, y en conceptos del año 2025 la que copiamos y pegamos de esta hojita de pagos y descuentos incluyendo históricos migrados. La idea es hacer el comparativo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es lo que está en color amarillo son conceptos que tuvieron movimiento, pero que no me impactan, en este caso, cesantías, que es la que estamos revisando en este ejercicio. Entonces, interés a las cesantías del año anterior no tiene impacto, el salario básico no tiene impacto porque debemos revisar es los conceptos diferentes a salario que deberán hacer promedio. Entonces el salario en ningún caso va a ser promedio porque lo tomamos directamente del salario que tiene asignado el trabajador, y ya vamos a ver la particularidad para cesantías. Salud pues no me genera impacto, pensión tampoco. El auxilio de transporte ya vimos, la configuración y cómo se valida en relación para prestaciones sociales, si cumple o no con la condición de supera o no los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y depende pues de la configuración que tengan en los conceptos. Las incapacidades reemplazan salario, entonces no se deben configurar para promedios. Retención en la fuente no me genera impacto tampoco. Fondo de solidaridad no. Los conceptos de descuento como libranza no genera impacto. Vacaciones tampoco, reemplaza salario, pero no se considera en este caso como tal salario para la validación de promedios. El auxilio conectividad se valía en relación a cómo esté la configuración del auxilio de transporte. Descuento de prima convencional, digamos que no, este concepto fue usado en este caso en esta empresa de ejemplo para cruzar el anticipo que se hizo en relación a esa prima convencional, que lo explicamos en el manejo que hicimos en el webinar del mes pasado. El anticipo de prima convencional es el mismo manejo. Convención de Copetrol, sabemos que las convenciones de Copetrol sí hacen base para prestaciones sociales. Em, los conceptos de préstamos, en este caso bono canasta, si sé desde la revisión que yo creé el concepto como no salarial, entonces pues simplemente no lo valido porque no hace base en este caso para que esté en la configuración. Vacaciones no, embargo judicial no, la prima tampoco. Vacaciones no, auxilio no salarial, pues nos está diciendo que no salarial, entonces no tiene ningún impacto. Licencia remunerada tampoco me afecta, ni día de la familia. Libranzas no, cesantías e intereses no. Retención en la fuente por prima tampoco, incapacidades, AFC, descuento de comisiones. Este se debe validar porque si estoy haciendo un ajuste de comisiones, entonces debería de estar configurado. Salario integral no, aporte voluntario a pensión no, indemnización no.
Vales por alimentación, tarjeta de gasolina, fondo de empleados, auxilio no salarial, préstamo Bancolombia, incapacidad de ajuste, aporte voluntario al RAIS, costo asumido en empresas, cesantías año anterior, embargo judicial, salario básico retroactivo y apoyo económico por defecto. Digamos que el sistema siempre lo va a tener en cuenta con lo que tengan configurado al momento de efectuar el cálculo, entonces no se deben validar. Vamos entonces, luego pues aquí lo que se hace es un buscar B donde busco este concepto en lo que está configurado para cesantías para que me indique si sí está o no configurado. Entonces vamos a filtrar en este caso el color azul, que son conceptos que no sé por su descripción si son salariales o no. Entonces tenemos este que se llama transaccional, entonces tenemos que ir a revisar cómo quedó configurado, qué empleado digamos que fue el que tuvo movimiento y para qué se usó. Entonces simplemente acá le damos editar, editar agrupaciones. Si no tiene marcado por defecto que hace base de salud, ni que está en retención en la fuente, ni que está en bases promedios, se entendería que se creó como no salarial. Y pues la descripción nos dice que fue transaccional, quizás un acuerdo transaccional que se efectuó en un retiro y se pagó esa suma, entonces sería no salarial. Aquí estaría correcto que no esté configurado en cesantías. Y este transporte puede ser un ajuste o un concepto que se paga adicional al trabajador, se llama transporte, no está configurado y le decimos que no se tenga en cuenta para 1393 ni que me hace base para la accionación, entonces probablemente es un concepto de ajuste manual para validar algún empleado, entonces no me haría efecto para cesantías, que es las que estamos revisando en este momento. Ahora vamos a revisar las de color verde, que sí deberían estar configuradas y que validando cómo está la configuración de promedios de cesantías no está. Entonces hay que configurarlo. Lo que hicimos aquí en el Excel lo pueden hacer acá en el sistema en conceptos de nómina, conceptos por categoría, bases para calcular promedios, base promedio de cesantías. Entonces acá lo que vemos acá es lo mismo que está en este reporte donde dice bases para cesantías, sino que pues en el Excel podemos realizar las validaciones en formulación. Acá entonces tenemos que agregar los conceptos que no me aparecen. Tenemos, por ejemplo, el HX6, entonces simplemente aquí le digo agregar concepto, HX6, y le digo agregar. Aquí me dice que cuando me dice que ya se encuentra asociado, pues tengo que revisar si realmente ya está el HX6. Aquí está. Y esa es la validación que debemos hacer. Los conceptos que no están se deben configurar. Y en este caso, miremos que el descuento de comisiones aquí está configurado. El descuento de comisiones, si es un concepto que por el cual yo hice un ajuste, pagué un concepto salarial y luego le estoy diciendo que el empleado que tuvo un descuento por ese valor, pues sí debe generar impacto para que me haga el efecto restando en el promedio y tenga su impacto correcto a nivel de las prestaciones. Asimismo, como realizamos el ejercicio en promedio de cesantías, hay que realizarlo en promedio de prima, que en este caso es la que se está validando para pagar en este mes de diciembre, vacaciones, base promedio para vacaciones disfrutadas y base promedio para vacaciones en dinero. La idea es que también revisen lo que debería configurarse para la indemnización de retiro, el auxilio de transporte que lo vimos al inicio y digamos que estas no generan de pronto mayor impacto si no son procesos recurrentes para la empresa. Ahora, hay que tener presente, la base para cesantías, digamos que debemos validarla en relación a lo que nos establece el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos dice que para liquidar el auxilio de cesantías se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, que es el que tiene el trabajador en su ficha asignado con corte a 31 de diciembre siempre que no haya tenido variación en los últimos 3 meses. ¿Qué es una variación? Un aumento de salario, una disminución de salario, un cambio en el porcentaje de tiempo laborado, lo que tenga configurado como promedio, si tuve pago en los últimos 3 meses de comisiones, de horas extras, de recargos, así como nos lo indica la norma. Y dice que si no lo tiene, en caso contrario, y en salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicio. Entonces, si no tengo variaciones en los últimos 3 meses, tomo el último salario. Si tengo variaciones en los últimos 3 meses, me va a generar el promedio
Así para los trabajadores que tengan la marca de salario variable, para que lo tengan presente, que de ahí se calcula, en este caso la base de cesantías que me impacta provisiones, me impacta nómina electrónica y el cálculo de cesantías anuales que se va a hacer ahorita en el mes de enero. Y en el caso de base para el promedio de vacaciones disfrutadas, en este caso debemos validar que lo que nos indica el artículo 192. Y nos dice que durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando al día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirán para la liquidación de vacaciones el valor de trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario en horas extras. Entonces acá deben revisar la configuración en bases promedio de vacaciones disfrutadas. Podrán estar los recargos porque no se considera trabajo suplementario, sino que es por trabajar en una jornada especial. En este caso los que tienen su turno de noche pues tienen el derecho al recargo nocturno. Viáticos que sean salariales, comisiones en este caso que hacen parte de la que no se excluyen como tal, como nos lo indica en este caso el artículo 192, entonces sí conforman la base para generar el promedio, en este caso de vacaciones disfrutadas. A diferencia de las vacaciones en dinero, donde vemos que la compensación de las vacaciones en dinero se tomará como base el último salario devengado del trabajador. Entonces, cuando hablamos, digamos que a nivel laboral del último salario vengado del trabajador, puede generar varias interpretaciones a nivel, digamos que de la persona que lo esté revisando. A nivel laboral, digamos que validando como ese principio de generar la favorabilidad a nivel del trabajador, de ser equitativos, podría configurarse las horas extras, todos los conceptos salariales que tenga el trabajador, para que esas vacaciones en dinero, digamos que se validen de esa manera. Pero podría quedar a interpretación de cada empresa. Entonces, lo mismo acá, deberán revisar, en este caso en las bases promedios para calcular vacaciones en dinero, si están los conceptos que deban estar, si se debe eliminar uno, si se debe agregar otro para que la validación nos quede de manera correcta. Recuerden que todo cambio que se haga en agrupaciones no actualiza el proceso de nómina ni los valores ya calculados, sino que quedaría para el siguiente cierre. Pero como cambiamos de vigencia fiscal, deben solicitar mediante CAPTA que se actualice la nómina para que el proceso quede de manera correcta y genere el impacto deseado con ese cambio en la configuración. La tercera configuración o el tercer tip, la configuración de vacaciones hasta el último día hábil disfrutado o hasta el día anterior al reintegro. Esto tiene impacto en los trabajadores que tienen auxilio de transporte y en, digamos que la discriminación o no del concepto VAC 2, que son vacaciones en días hábiles y festivos, que me reemplaza salario, no son vacaciones como tal, porque están dentro del periodo de inicio y finalización de las vacaciones, pero como son días que no son hábiles para el trabajador, no las puedo descontar del libro. Entonces, ¿qué me genera impacto a nivel del libro de vacaciones? Lo que sé por el concepto VAC 1 en relación a los días, el VAC 2, digamos que es la compensación en ese tiempo de vacaciones por esos días que no son hábiles para el trabajador. Y digamos que aquí el impacto estaría también en el auxilio de transporte. Si tengo un trabajador que su jornada laboral es de lunes a viernes, y tiene vacaciones 5 días empezando desde el lunes, su semana estaría toda en vacaciones, incluyendo sábado y domingo, que son días no hábiles. Su reintegro sería el día lunes. Si la configuración está hasta el último día hábil disfrutado, le va a generar vacaciones del primero, en este caso supongamos que el primero sea lunes, hasta el 5. Y los demás días los va a pagar como salario. Entonces, lo que es sábado y domingo lo pagaría como auxilio de transporte. Si lo tengo como día anterior al reintegro, entonces sus vacaciones del lunes al domingo, dejando claro que sábado y domingo va discriminado por vacaciones en días no hábiles, que sería el VAC 2, y descuenta solo el libro 5 días, pero el auxilio de transporte no me va a pagar sábado y domingo, sino que me lo pagaría a partir del lunes que se reintegra el trabajador. Entonces, esta configuración es importante que la revisen para, en este caso, el impacto estaría en el pago que se le hace al trabajador. ¿Dónde se revisa? Aquí en configuraciones del sistema, vamos a vacaciones.
Entonces acá está, fecha final de disfrute hasta el último día hábil disfrutado o hasta el día anterior al reintegro. La más común y la general usada es hasta el último día hábil disfrutado, pero dependerá de el manejo en nómina que le quieran dar y la afectación o no va a estar para esos trabajadores que tienen derecho al auxilio de transporte. Esta es una recomendación que hacemos. No registrar novedades en el día 31 si el empleado es nómina comercial. ¿Qué es nómina comercial? Que queda estipulado dentro de su contrato laboral que todos los meses van a estar o se conforma por 30 días, sin importar que enero, por ejemplo, tiene 31, que febrero puede tener 28 o 29, siempre se va a efectuar el pago en la nómina de 30 días. Por lo tanto, ese día 31, así sea un día hábil, pues no genera impacto en si lo laboró o no, porque no tiene impacto en la nómina. Por eso ese día no debe tener novedades si el empleado es nómina comercial. Ya si el empleado está definido de su ingreso, que es nómina calendario, pues ese día 31 sí es habilitado para efectuar, en este caso, el registro de novedades. A excepción, en este caso, de si registro vacaciones que pasan de mes, que en este caso es la siguiente recomendación que hacemos. En este caso, el día 31 de este año cae un día entre semana. El sistema, si tengo vacaciones que pasan por ese día 31, lo paga y lo descuenta del libro de vacaciones para que lo tengan presente. Lo ideal entonces es no registrar novedades de vacaciones ni incapacidades que pasen para el mes de enero. Debemos hacer corte y el corte es al 30 de diciembre. El día 31 debemos dejarlo libre sin ninguna novedad para que no nos genere, digamos que interferencias o errores en validaciones dentro de los procesos de nómina, más cuando estamos cambiando de año. ¿Esto qué me afecta? En que no pueda realizar aumentos de salario en el mes de enero. En el mes de enero, pues ya sabemos que por defecto se hacen los aumentos de salario mínimo, que se define, digamos que este mes, y los empleados que están superior al mínimo, pues también pueden generar en este caso los aumentos de acuerdo a la política que tenga cada empresa, pero si tenemos novedad registrada desde el 1 de enero en adelante, porque se registró desde el mes de diciembre, tocaría hacer un proceso de truncar la novedad, que se hace de manera individual y dejar habilitado el calendario para generar el aumento y luego volver a registrar, en este caso, la novedad que pasaría de año. Lo ideal entonces y la recomendación es efectuamos corte hasta el 30 de diciembre, en enero ya, cuando tengamos los parámetros actualizados, cuando se hagan los aumentos de salario, hacemos el registro de esas novedades que tenían la continuidad para el mes de enero. O si la empresa dice, no, yo tengo que dejar las novedades registradas desde la fecha en que inició, es importante que tengan presente que el aumento de salario solo se podrá hacer, en este caso, si la novedad llega hasta la primera quincena, lo haría en la segunda quincena. ¿Puedo hacerlo con retroactivo? Sí, o en su defecto, algunas empresas lo que dicen es, el mes de enero, mucha gente está reintegrándose de vacaciones y demás, no hago aumentos en enero, entonces los puedo hacer en febrero, no tenía implicación esta alerta y la podrían generar. Y en el mes de febrero, pues hago retroactivos con el mes de enero y no me va a generar ninguna inconsistencia a nivel del cálculo que realiza el sistema. Generalmente recibimos muchos casos de soporte porque el sistema permite que si estoy en segunda quincena del mes o su efecto es nómina mensual, yo puedo generar la pila y validarla en el operador para conocer las alertas en cuanto a los errores de pronto que se estén presentando en la validación del plano o en su efecto los cambios de EPS o pensión que se generan y que se valían a través de la validación que se hace de BDU y RUAF, pero que no están de esa manera en el sistema para hacer el cambio antes del cierre y que el tercero a nivel contable me quede correcto. Si yo dejo cargado ese plano y luego, digamos que tesorería llega y lo paga, estaría pagándolo sin haber efectuado el cierre ni retiro después del cierre. Entonces, esa pila queda desactualizada. Cuando voy a generar el egreso, me sale la alerta de que el valor del egreso no coincide con el de la provisión. Entonces, ahí se genera una diferencia que se debe ajustar para que se pueda efectuar, en este caso, la generación del egreso. La recomendación de esto es siempre, digamos que el plano que yo voy a subir al operador lo debo validar ese mismo día. Si tengo uno, lo elimino y vuelvo y cargo. Una vez ya efectué cierre de mis nóminas del periodo, realice retiros en periodo cerrado y estén en estado aprobado. Voy nuevamente a pila, simplemente reviso en qué periodo está y lo importante es que siempre aquí le den clic en regenerar archivo de pago.
Cuando yo le doy regenerar, él valida a hoy 3 de diciembre todo lo que sea pila de noviembre con las novedades que se tengan y me recalcula. Y este sí es el archivo que descargo y lo valido en el operador para que cuando vaya a generar el egreso no se me presente esa diferencia. Generar nómina electrónica antes del cierre de la nómina para validar agrupaciones y alertas. En este caso, para la nómina electrónica del mes de diciembre, sabemos que el sistema en segunda quincena, así como nos deja revisar pila, nos permite generar nómina electrónica para que revisemos las alertas que se estén presentando en ese momento, que pueden ser porque no hay un concepto agrupado o porque el cálculo que hace el sistema automático de validar devengado más provisiones versus nómina electrónica, si encuentra alguna diferencia por un concepto negativo o que no esté agrupado, pues nos va a generar esa alerta. Para que dejemos lo más depurado posible, en este caso cuando estemos en cambio de año. Cuando estamos durante la misma vigencia fiscal, pues no hay problema porque lo podemos ajustar al mes siguiente, queda dentro de la misma vigencia, no tiene ningún impacto. Pero acá como cambiamos de vigencia, lo ideal es que quede, en este caso, la validación correcta. Ahora, tener presente que a hoy, digamos que no está como tal una sanción estipulada por la DIAN en cuanto a si reporto o no la nómina electrónica en los 10 días que quedaron establecidos dentro de la resolución de nómina electrónica, que sabemos que como no nos indicaron que eran hábiles o no hábiles, se entiende que son hábiles para el efecto del conteo de los días y que pues la DIAN también ya ha sacado, digamos que sus comunicados y pronunciamientos de que la empresa podrá efectuar ajustes y transmisiones hasta el día que presente la declaración de renta como empresa. Entonces, para que lo tengan presente, sin embargo, lo ideal es pues hacerlo en los 10 días que establece, en este caso, la norma en primera instancia, para que luego pues no vayan a tener problemas de costos y gastos que no son procedentes o que la DIAN no los tiene en cuenta y pues tengan que hacer una corrección, en este caso a nivel de la declaración de renta. El tercero es lo que vimos en el webinar que también hicimos el mes pasado sobre el, el cálculo semestral. Se valida, en este caso, con la VT de este año que es 49.799. No con la VT, si lo van a generar en enero, no se valía con la VT enero, sino con todos los topes se valían en relación y el cálculo del porcentaje en relación con la VT, que en este caso para este año es de 49.799, para que lo tengan presente. En el mes de diciembre efectúo el recálculo, lo reviso y lo apruebo cuando ya esté en el mes de enero para que me empiece a tener en cuenta ese porcentaje en el primer semestre del próximo año, que sería de enero a junio. La aprobación del traslado, pues solamente la ejecuta, perdón, la aprobación solamente se valida con el traslado que se hace y que el sistema lo habilita cuando el periodo de nómina ya está en enero 2026. Porque en diciembre, pues aún me aplica el recálculo que efectuó en el mes de mayo, perdón, el mes de junio y que lo empecé a aplicar de julio a diciembre. Validar Validar que no existan primas pendientes por pagar en tesorería una vez cerradas las nóminas de diciembre. ¿Qué pasa con el tema de las primas? Sabemos que se genera un proceso de primas general, que tiene un proceso de aprobación, y ese proceso de aprobación tiene un documento contable independiente y un proceso de tesorería independiente para que yo pueda generar un medio y pagar la prima de manera individual, o puedo juntar nómina de la primera quincena de diciembre con la prima para hacer un solo pago y una sola dispersión. Pero si tengo ingresos de trabajadores después de haber aprobado esa prima, ese valor de la prima no queda dentro de la nómina de diciembre como pasa con los ajustes, sino que genera un proceso independiente porque es la primera prima de ese trabajador. Entonces, genera proceso de aprobación, pero el pago no queda dentro del mismo medio de la nómina, sino que me queda aparte para que lo puedan tener presente desde tesorería y hagan el pago respectivo con ese medio. Sabemos que después de aprobada la primera prima, el sistema genera el recálculo de la prima si hay lugar por las novedades que se ingresen y que me afecten, en este caso el cálculo de la prima, y esa novedad positiva o negativa si me afecta la nómina de la segunda quincena de diciembre si ya pagué la primera,
o si estamos en primera me afecta esa primera quincena, o si es nómina mensual me afecta la nómina mensual, para que ahí me genere el impacto del mayor valor o el diferencial de prima pendiente por pagar, o en su efecto el ajuste negativo por una mayor valor de prima pagada, para que lo tengan presente. Entonces la recomendación es siempre, en este caso en diciembre, aquí en la opción de tesorería, si filtramos acá por primas y ya están todas pagas, no deberían existir acá primas pendientes por pagar. Aquí digamos que en esta empresa de ejemplo existen primas que no se han pagado, entonces hay que entrar a revisar esas primas a qué corresponden y si no se efectuó el pago, pues efectuarlo el pago. Y lo ideal es que pueda quedar, digamos que antes de finalizar y cerrar el año, que sería 31 de diciembre. Si se va a generar o se va a generar el pago de la pila, muchas empresas sabemos que también por eso hicimos este webinar digamos que en esta semana de diciembre, en estos primeros días, porque sabemos que muchas empresas por su operación salen a vacaciones colectivas y las nóminas, digamos que los pagos que se efectúan en el mes de diciembre se hacen anticipadas al cierre habitual de las nóminas. Muchas también dejan paga la pila para dejar todo, digamos que dentro de esa vigencia y que no nos quede, digamos que la cuenta por pagar de un costo y gasto que es del mes de diciembre y se realizarse en el mes de enero. Si se va a pagar la pila de manera anticipada, que es la pila de diciembre, que su fecha límite empieza a correr a partir de enero en relación a los dígitos del NID de la empresa, para poderla pagar anticipadamente, tener presente que los retiros, si hay retiros, deben de estar aprobados. Y lo que vimos ya hace un momento de siempre regenerar el archivo de pila para estar seguros de que ese sea el valor a pagar y que no nos queden diferenciales al momento de efectuar el comprobante de egreso. ¿Qué recomendamos? Digamos que por lo que ha pasado desde que se implementó nómina electrónica, digamos que acá también dependemos de cómo esté la estabilidad de la DIAN, y es evitar transmitir la nómina electrónica en esa última semana de diciembre. Generalmente se presentan errores de conexión con el servidor de la DIAN, entonces no se genera la transmisión completa, nos quedan algunos empleados pendientes y eso genera de que luego pues tenga que retransmitirse ese documento y no quede de pronto en la fecha esperada que tenía pensado contabilidad. Asimismo, siempre que se efectúa la transmisión de nómina electrónica, debo descargar el reporte y validar que el estado sea transmitido y que en la columna S tengan todos el CUNE. Ahí garantizo de que la nómina electrónica sí fue transmitida de manera correcta. Entonces, ¿cómo lo valido en el sistema? Efectúo normal la transmisión, digamos que diciembre 2025, no debe estar con alertas ni nada. Transmito. Cuando transmito ya acá no me permite descargar el reporte. Entonces el reporte que descargo acá es previo para revisar. Todos deben de estar en estado aprobado en la columna B para que se pueda hacer la transmisión de la nómina electrónica. Después de transmitido, voy a reportes, voy a pagos y descargo el reporte de nómina electrónica por empleado. Al descargarlo acá, en este caso el mes de diciembre, deben de estar todo en estado transmitido y en la columna S tener el CUNE que garantiza que se hizo la transmisión de la nómina electrónica. Si descargo y encuentro empleados en estado de error o que no están con un estado transmitido, pues debo revisar la alerta que siempre va a estar en la parte final del Excel para poderla corregir y efectuar la retransmisión que se hace nuevamente acá por la opción general de nómina electrónica, pues nos va a habilitar los documentos que estén pendientes. No efectuar ingresos en periodo cerrado en el mes de diciembre. Entonces, sabemos que van a cerrar las nóminas de manera anticipada. Si de pronto les queda un ingreso que no quedó dentro de esa nómina, no lo deben ingresar bajo esa misma nómina que ya está en un periodo de enero, porque eso genera un ingreso en periodo cerrado donde genera, en este caso, un registro para ese mes de diciembre, pero en su efecto no se puede modificar nada de lo que quede en ingreso en periodo cerrado y el sistema liquida y cierra la nómina automático y deja en este caso, el pago disponible en tesorería para que se efectúe. Lo ideal en estos casos es tengo un ingreso en periodo cerrado, vengo a gestionar nóminas y creo una nómina
el código del ID siempre debe ser diferente a 0. Creo una nómina alterna, le asigno la periodicidad respectiva si es quincenal, se me va a quedar en primera quincena y si el ingreso es de segunda, pues cierro la nómina sin empleados para que me quede en segunda quincena y a esa nómina le asigno ese ingreso del trabajador para que yo ahí pueda revisarlo, validar si tiene novedades, cerrar el proceso normal como lo hago con la nómina tradicional o general y me va a generar documentos contables para transmitir para las empresas que tienen integración con contabilidad y me genera proceso de tesorería para efectuar el pago. Ese sería el proceso correcto para ingresos en periodo cerrado. Lo mismo va a pasar mmm, con ingresos, ya vimos, no, probablemente no sea un caso que sea recurrente en este caso, y más en el mes de diciembre, donde el 31 de diciembre, pues no son muchas las empresas que elaboran, pero no efectuar ingresos de empleados con fecha del 31 de diciembre. Así sea nómina comercial o sea nómina calendario. Entonces, sabemos que para pila no existen 31 días, sino 30. Entonces, el ingreso el día 31 me genera error en pila. Por lo tanto, debe efectuarse en el sistema con fecha del 30. Y lo mismo en una nómina alterna, no en la misma nómina que ya está cerrada, para, digamos que evitar estos errores a nivel de contabilidad, a nivel de seguridad social y a nivel de nómina electrónica. Y en lo posible, si pueden evitar hacer contrataciones y que el trabajador inicie sus labores el 31 de diciembre, pues sería lo ideal para que no vayan a tener afectaciones en estos procesos dentro del sistema. Y más cuando son trabajadores de nómina comercial que les estoy asignando una fecha de ingreso del día 31 que sería una nómina calendario, la cual él no pertenece. Lo de validar los conceptos de base para prestaciones sociales, que fue lo que ya vimos con la validación de los conceptos si son salariales o no salariales. Revisar muy bien las agrupaciones, los conceptos que me hacen base para ese promedio en cesantías. Lo mismo que esté en cesantías me afecta a intereses, por eso no hay una agrupación para intereses y para prima. Y ya vimos que pues también podemos revisar vacaciones para que nos genere la liquidación, la provisión y el pago correcto en relación a como nos lo indica la norma. Revisar todo muy bien antes del cierre de la nómina de diciembre para que la provisión quede correcta, me ajuste nómina electrónica y luego no tenga diferencias entre lo que me quedó causado como costo y gasto en contabilidad y el pago que se va a hacer en este caso para las cesantías de intereses, que es de la vigencia 2025, pero que el pago se efectúa en el año 2026. Acá tener presente la siguiente configuración. Lo ideal sería que todas las empresas estuvieran en provisión consolidada. Entonces van a configuraciones, configuraciones del sistema, contabilidad y aquí en método de provisión. Si tienen clásico, quiere decir que el sistema analiza lo que tenga configurado allá en los promedios, en los conceptos que me hacen promedio, me genera sobre ese valor, digamos que lo que tenga a nivel liquidado dentro de la nómina, que haga base para cesantías y sobre eso me aplica el porcentaje que sería el 8.33%. En este caso para el caso de las cesantías. Lo ideal es que aquí esté como consolidada. ¿Qué es consolidada? Que se migran unos saldos iniciales cuando empieza el proceso de implementación en bitácora. El sistema calcula siempre a corte de cada mes como si el empleado se fuera a retirar, analizando los días laborados, los días a que tiene derecho por la prestación, aplicando una regla de 3, calcula una base diaria en relación a lo que tenga configurado en los promedios para esa prestación, genera un valor final y vamos a restar, en este caso, el saldo inicial que sería en ese momento cuando empiezan en bitácora, el saldo al mes anterior con el que quedó en contabilidad, para que de ahí en adelante la provisión se genere exacta, consolidada directamente en la PM sin efectuar un proceso adicional, y esto garantiza que lo que va a nómina electrónica sea lo mismo que queda en contabilidad. Entonces, finalmente, si hago una revisión de enero a diciembre y tengo provisión consolidada, lo que tengo en contabilidad es lo que tengo en nómina electrónica, no voy a tener diferencias. Cuando tienen provisión clásica, sí hay diferencias. Y estas diferencias se deben validar porque tengo que reportar en la nómina electrónica de diciembre ese ajuste de lo que me hace falta con el valor que se calcula. Entonces, clásica me garantiza un porcentaje que es el 8.33, pero no me aplica la misma regla del pago, que es la que se debe validar para la provisión, porque es la que me afecta y me recalcula a nivel contable el costo y el gasto.
Cuando tienen provisión clásica, entonces tienen que hacer un trabajo manual de descargar el reporte. Digamos que si lo han transmitido todo el año por bitácora, aquí en el de pagos, el reporte de nómina electrónica por empleado lo puedo generar en este caso, de enero a noviembre y tengo el valor calculado de todo el año, resto lo que ya transmití y el valor diferencial sería lo que voy a ajustar. ¿Y cómo lo hago de manera masiva? Pues acá en nómina electrónica, ajustes adicionales tenemos el actualizar valores de prestaciones sociales. Esta plantilla solo permite actualizar valores de prestaciones sociales y digamos que debe ser usada para los que tienen provisión clásica. Los que tienen provisión consolidada, ya vimos que el sistema, de acuerdo al análisis del cálculo, lo hace de manera correcta. Entonces, no debería existir diferencias entre lo que tiene contabilidad y lo que está en nómina electrónica. Acá pues simplemente va la cédula, el año que sería 2025 mes 12, el valor que es el diferencial, digamos que teniendo presente lo que se va a aprovisionar o lo que debe ser el valor correcto 31 de diciembre, el resto lo que ya transmití de enero a noviembre en cuanto a prestaciones sociales. Y aquí le digo que si es vacaciones, si es prima, si es cesantía, si es intereses. Lo que cargue acá, él me actualiza lo que ya el sistema calculó para que el valor que migre en esta plantilla sea el que la empresa espera y lo pueda transmitir de manera correcta cuando ya haga este proceso. Entonces, para que lo tengan presente, lo ideal sería que todas tengan provisión consolidada. Si no la tienen, lo ideal es que empiecen en el mes de enero. Entonces, simplemente registran un CAPTA donde indican que necesitan el acompañamiento para la consolidación de prestaciones, efectuamos el acompañamiento y ya todo el próximo año va a ser automático con consolidación y no les va a generar estos ajustes a nivel de contabilidad y a nivel de nómina electrónica. Validar la marca de salario variable para la afectación de cesantías 2025. Entonces, al inicio validamos que, digamos que el artículo 253 nos menciona cómo calcular cesantías. Algunas empresas, digamos que quieren dejar el beneficio al trabajador y digamos que es válido todo lo que esté por encima de la norma, bienvenido para el trabajador, no hay ninguna afectación. Pero entonces ya vimos que el sistema, ¿cómo calcula si el trabajador le va a aplicar, en este caso, salario, el último salario o el promedio? Entonces, si tengo el trabajador que no tiene la marca de que es variable, él valida. ¿Hubo variación en los últimos 3 meses? Si no hubo, le tiene en cuenta el valor del salario actual. Bueno, este empleado es integral, entonces no aplicaría. Y si tuvo de pronto comisiones, horas extras de enero, supongamos que de enero a agosto, pues no le va a afectar promedio porque estamos aplicando textualmente lo que nos dice el 253. Algunas empresas dicen, no, yo quiero que le genere promedio porque le voy a dar el beneficio, porque siempre lo hemos hecho así, por política interna, por la razón que sea. Para que el sistema le genere ese promedio, tengo que marcarle de que es variable, pero debo de estar en diciembre. Si lo marco en enero no me genera impacto, sino ya para el próximo año. Entonces, esta es una evaluación muy importante que deben hacer para el tema de cesantías de esos trabajadores que tuvieron pagos que están configurados como promedio en cesantías de enero, digamos que en este caso hasta septiembre, octubre, noviembre y diciembre no tuvieron pagos, entonces como no hubo pago en esos últimos 3 meses, no se va a generar promedio y recalcula las cesantías al salario actual que tiene el trabajador a 31 de diciembre. Entonces, aquí es importante que lo validen también para que puedan hacer la marcación o no. Y asimismo se recalculan cesantías, se recalculan provisiones y se va a transmitir el valor correcto a nómina electrónica. Ya vamos a pasar con las preguntas. Aquí en el reporte que descargamos al inicio de los trabajadores también está en la columna AR si es salario variable o no, para que puedan hacer las validaciones de manera general y puedan identificar si está correcto o no y actualizarlo. Recuerden que por eso hicimos este webinar en este tiempo, para que todas estas recomendaciones y tips para garantizar un cierre de año correcto, pues las puedan hacer en el momento correcto y no de pronto en enero cuando estén realizando revisiones donde ya el sistema no puede volverse a corregir esa vigencia fiscal que fue 2025. Recomendamos también, como se cierran las nóminas de manera anticipada,
hay trabajadores que piden avances de cesantías. Si el avance de cesantías, ya la nómina de diciembre está cerrada y es de todo el 2025, lo ideal y recomendado es no efectúe el avance cuando estoy aún en el mes de diciembre y ya cerré la nómina de diciembre. Debo esperar a llegar al primero de enero y ahí sí efectúo el avance para que ese pago quede en ese 2026 y no me afecte, en este caso, certificado de ingresos y retenciones del empleado. Entonces, los avances de cesantía, si lo voy a hacer con corte a noviembre, no hay problema. Pero si ya cerré diciembre y estoy en diciembre generando un avance por todo el 2025, lo ideal y lo recomendable es hacerlo en el mes de enero. Lo que vimos, con provisiones consolidadas no se debe efectuar ajustes manuales en contabilidad. Y recuerden que todo queda o debe quedar configurado en la cuenta 25, en la subcuenta de pasivo obligaciones laborales. En este caso son para las contrapartidas de los conceptos de prestaciones. Entonces tenemos el concepto de prima, que es el PRI 1, y el PRI 1P es el concepto de la provisión. En el de la provisión configuro costo y gasto, una cuenta 5, una cuenta 6, una cuenta 14 si lo manejan por inventario. Algunas empresas lo manejan a la 28 porque luego hacen el recobro. Y la cuenta del crédito deberá ser una 25. Esa misma cuenta que esté en el crédito, pues deberá estar en el concepto del pago para que el sistema me efectúe el cálculo correcto. Entonces, toda la provisión de las cesantías en este caso queda en la cuenta 25. Cuando yo hago el pago, en este caso en el mes de febrero, él me debita esa 25 y ahí salda. Entonces, si hacen reclasificaciones de la 25 lo paso a la 26, el sistema luego no les va a generar el movimiento correcto o esperado en contabilidad, por lo tanto, todo debe quedar en la cuenta 25. Para que validen en la página inferior, conceptos de nómina, y aquí vamos a revisar el concepto CES. Entonces, CES 1P es la provisión. Débito, gasto, en este caso tiene una de inventario, y la crédito es la 25101001. Este que está en la CES 1P, que es donde queda la provisión en el documento PM, es el que deberá estar configurado en el CES 3, que son cesantías del año anterior, para que aquí acredito, aquí débito y me hace efecto cero. Y en el CES 1, que son las cesantías que se pagan en el retiro, que se pagan en los avances, lo mismo intereses a las cesantías, aquí está la cuenta 25 y en el CES 2P deberá estar en el crédito la misma. Así garantizamos que los movimientos contables sean correctos y luego no se generen diferencias en las cuentas y tengan que entrar a reclasificar de manera manual en contabilidad. Finalmente, digamos que sabemos que hay empleados que tienen descuento de UPC, que son esos beneficiarios que no están, digamos que dentro de la primera línea, que son permitidos a nivel de la EPS, pero que se quiere dar el beneficio de afiliarlos, se genera un descuento en la nómina y la tabla de UPC es fijada, en este caso por el Ministerio de Salud, que se paga, digamos que mes anticipado. Entonces, en la pila de diciembre estaría pagando el valor con la UPC de enero 2026. Como la UPC aún no se ha actualizado, pues el descuento queda en nómina con el valor 2025. Cuando estemos generando la pila en enero, va a generar la alerta, hacemos el cambio, digamos que por base de datos, y el diferencial se debe descontar por un concepto manual en la nómina de enero para descontarle ese mayor valor que la empresa va a pagar en la pila y que no se lo desconté en el 2025. O en su efecto, algunas empresas lo que hacen es que no le hacen ese descuento al trabajador y lo asumen como un costo y gasto. Aquí dependerá del manejo de cada empresa. ¿Porque este manejo es así? Porque cuando se cierra la nómina de diciembre no tenemos el valor de la UPC, entonces no podemos recalcular. Cuando se obtiene, generalmente estas tablas salen la primera semana de enero y ahí es donde cuando ya se valida el plano en el operador, genera la alerta y pues hay que corregirla en este caso mediante un CAPTA para que coincida lo que va a quedar en el egreso contra la provisión y no genere diferencias. Y ya el descuento del trabajador se podrá efectuar mediante ajuste manual en la nómina de enero o no efectuarlo y la empresa lo asume como costo y gasto. No sé hasta este momento de pronto si tenemos preguntas, tenemos varias personas con la mano levantada. Entonces, en este caso, Yulisa. Buenos días. Disculpa, tengo dos consultas. Una es en el recálculo del porcentaje de retención. ¿La generación se hace antes del cierre de nómina de diciembre?
y la aprobación en el mes de enero, o puedo hacer generación y aprobación en enero. Listo, entonces lo ideal y recomendado es que se haga la generación en diciembre y aprobación en enero. Pero si digamos que por el flujo, el trabajo que se tiene en diciembre lo van a efectuar los dos en enero, estaría bien. Lo único que tienen que tener presente es que el valor de la VT es con la VT 2025 y no con la VT 2026, aunque ya se está en 2026, pero el recálculo corresponde a un periodo que se va a analizar, que en este caso sería noviembre 2025 a diciembre 2024, entonces por eso la VT es la 2025, pero no genera impacto, lo deben efectuar antes del cierre de la nómina de enero para que recalcule y en este caso se aplique el porcentaje correcto en ese semestre. O sea que si yo hago los dos procesos en enero, entiendo que ya el sistema me toma igual, es el VT que debe ser, que es el del año 2025. Sí, así es. Ok. Y la otra pregunta es, nosotros manejamos mucho el tema de ingresos en periodo cerrado porque nuestra nómina se cierra el día 15 de cada mes. Se me cortó un poquito el internet cuando lo estabas explicando, pero no te entendía el por qué no se pueden generar o por qué se recomienda no generar. Nosotros generamos digamos que el ingreso en periodo cerrado y todos los procesos quedan dentro del mes, tanto en la seguridad social como el pago de la nómina de esas personas. Sí, digamos que aquí en lo particular, de enero a noviembre no tienes problema. Ujú. Digamos que acá es porque es diciembre y pasamos a vigencia fiscal diferente que sería enero 2026. Como el sistema genera ese proceso interno de tú ingresas el trabajador y él automáticamente cierra la nómina y te genera el proceso listo para que se haga el pago en tesorería, es ahí donde Ujú. genera el impacto. Entonces, si cierran la nómina ahorita el 15 de diciembre, lo recomendable para solo el mes de diciembre es generar una nómina alterna con el periodo de diciembre, como si la nómina es mensual, entonces no tiene ningún problema. Ahí ingresan los trabajadores y esa nómina lo que permite es que se pueda efectuar un proceso de cierre tradicional, Ujú. validando documentos contables con fecha de diciembre y proceso de tesorería con fecha de diciembre, para que luego no les quede el pago en el mes de diciembre, pero el documento contable en un periodo que sería enero 2026, que generaría una diferencia a nivel de la información contable. Entonces, por eso es que solo en el mes de diciembre Ujú. recomendamos no utilizar la figura de ingreso en periodo cerrado, que es ingresar el trabajador normal asignándole la nómina que ya está, en este caso en enero 2026, sino que asignarle una nómina creada anteriormente con el periodo de diciembre. Pero solo es para diciembre, los otros meses no tienes problema y el proceso es funcional. Ok, vale, gracias. Listo. Creo que seguimos con Omaira. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, señora. Mira, lo que pasa es que hace un momento su merced hablaba del tema de la provisión, que había que marcarla para que no se llevaran a cabo las provisiones a final de año o no se hicieran los ajustes o no se tuvieran como esas diferencias en el área contable, ¿sí? Nosotros realmente con Bitácora hemos cuadrado la configuración o venimos ya hace rato manejando esa configuración que su merced sugería. Sí. Pero en el momento en que nosotros hacemos como tal el reporte de la nómina electrónica, cuando las personas están, o sea, él las provisiona a 30 de noviembre, pero ya cuando aterriza a diciembre, si, ejemplo, la persona tiene 20.000 pesos de más, en la nómina electrónica nunca me va a dar para pasar o reportar la nómina electrónica con un valor negativo. Él lo que hace es ubicarlo en cero, o sea, dentro de ese mes de diciembre lo reporta en cero. Y pues por lo general siempre anualmente cuando hago los análisis en cuanto a nómina electrónica versus contabilidad, siempre me aparecen esos pequeños ajustes, ¿sí? Porque en la nómina electrónica como tal, la DIAN no recibe valores negativos, sino positivos. Entonces a la final lo que se hace es que quedan cero. Entonces no sé si como tal en el momento en que se pasa la nómina electrónica, siempre se va a pasar como tal, es un valor un poquito diferente a la hora de comparar el valor de contabilidad. No sé si en alguno de las personas que están acá han hecho ese análisis y si les ha presentado la misma situación. Listo. Entonces, digamos que lo que dices es correcto. Entonces, ¿eso por qué se presenta? Puede ser.
digamos que el caso de un trabajador que tenga salario fijo, tuvo promedio de cesantías, supongamos que de enero a octubre y de enero a septiembre y en el mes de octubre ya no tuvo pagos, entonces en diciembre te va a generar la provisión ajustándolo al salario ordinario. Entonces, como se había provisionado un mayor valor, aquí te genera un negativo para que cuadre con el valor calculado y que se va a trasladar al fondo en el mes de febrero y que contablemente la cuenta quede a nivel de costo y gasto con el valor correcto y la cuenta por pagar igual. A nivel de nómina electrónica, digamos que se usan las agrupaciones del devengado para reportar, en este caso, las provisiones de prestaciones sociales. Porque desde su momento, digamos que la DIAN quedó con el vacío de no reportar o no creó un apartado diferente para provisiones. Al ser agrupaciones de devengado, que se utilizan con, digamos que las agrupaciones creadas para prestaciones, no acepta valores negativos, entonces el valor queda en cero para no reportar en este caso un valor a nómina electrónica, pero en ningún caso podríamos reportar un valor negativo para que me haga el mismo efecto que pasa en contabilidad. Tengo una cuenta con una naturaleza, en este caso si es débito, para que me reste la pongo crédito, que es lo que me hace el APM, y me genera el efecto deseado de saldar la cuenta. Acá siempre va a quedar, en este caso el ejemplo que ponías de los 20.000 pesos, en nómina electrónica me quedan esos 20.000 pesos reportados de más. Y en contabilidad me quedan menos, igual que el valor que yo le pago al trabajador. Aquí digamos que a nivel de la DIAN, digamos que podría o es admitido que tú tengas soportado en la nómina electrónica un valor superior y que como empresa me tome un menor valor como costo y gasto deducible, atendiendo de que las empresas hacen su conciliación fiscal y van a llegar al valor esperado que me va a impactar renta. Entonces, no, digamos que no tendría ninguna particularidad de sanción a nivel de DIAN si dejas lo que ya reportaste de enero a noviembre y que en diciembre quedó en cero, pero el valor correcto es el que se va a tomar a nivel de la declaración de renta como costo y gasto deducible. Ahora, si contabilidad te dice, debemos dejarlo igualado, entonces la única opción es en la nómina electrónica del mes de diciembre quedó en cero, ahí no puedo generar ajuste, me devuelvo a la nómina de noviembre, en este caso supongamos que tenga una provisión reportada de 120.000, genero una nómina electrónica para reemplazar y ahí le resto los 20, la dejo en 100, transmito y ahí ya me va a quedar igualado contabilidad versus nómina. Pero el por qué en el sistema no lo hace automático es, uno, porque son agrupaciones de devengado de la nómina electrónica que no admiten valores negativos y dos, porque digamos que no hay manera de efectuar ese ajuste automático teniendo presente que pues a nivel de día no va a generar ningún tipo de sanción si tengo un mayor valor reportado y me tomo en la depuración de la declaración de renta un menor valor. Pero esos escenarios sí pueden pasar y esa es la explicación del por qué pasan esas alertas en cuando vas a transmitir nómina electrónica y que requieren en ese momento una aprobación porque si no, no permite hacer la transmisión del documento. No sé si tienes de pronto otra pregunta o solo era esa. No, señor, era esa como tal a la hora de la inquietud que Listo. tenía. Gracias. Vale. Seguimos con Alejandra. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mira, tengo dos preguntas. No sé si de Sí. pronto las explicaste pues, en lo largo de la reunión. Me conecté un poquito tarde, pero te lo consulto porque justo en el momento que entré estabas hablando como de la parte de que no se deben incluir novedades en el día 31 de diciembre. ¿Qué pasa? Tenemos el caso de la empresa donde se generan vacaciones colectivas. Las vacaciones colectivas van hasta el mes de enero, hasta la primera semana de enero, por ejemplo. Entonces, digamos que al incluir estas vacaciones, el sistema primero me deja colocar como lo que es diciembre. Entonces, cuando coloco diciembre, él me va a tomar hasta el día 31. Pero mi pregunta es, ¿cómo haría en ese caso para que, o sea, pues para que no me tome el día 31 por lo que nos están diciendo? Y no sé cómo se haría pues para descontar este día y para pagar este día también. No sé si me hago entender. Sí, listo. Entonces, digamos que ese escenario es muy común que pase en diciembre. Diciembre, el 31 es un miércoles. Entonces,
Al ser día hábil, a nivel de la jornada laboral del trabajador, sin importar si es nómina comercial o nómina calendario, este día 31, si queda como una novedad, como lo estás planteando de vacaciones, él lo va a pagar y lo va a descontar del libro. Digamos que en ese escenario, si lo desean manejar así, no hay ningún problema. ¿Cuál es la recomendación de no efectuar novedades del día 31? Es si van a hacer aumentos en enero. Entonces, si yo digo que el trabajador se me reintegra en su defecto el 5, supongamos, no le puedo hacer un aumento desde el primero porque 1, 2, 3, 4 y 5 quedaron como vacaciones. Entonces debo hacerlo al día siguiente 6. O en su efecto, soy nómina quincenal, cierro mi primera quincena y en segunda quincena le hago el aumento con retroactivo al primero, lo deja hacer el sistema. O dejar como política aumentos en febrero cuando ya sé que no tengo novedades que vienen desde el mes de diciembre y se efectúa el registro de la novedad de manera correcta. Cualquier novedad que yo tenga que me impacte el día primero en adelante, como es de enero, no va a permitir que se realicen aumentos de salario. O digamos que una opción es no registrar vacaciones, sino que le haces un corte al día 30 y las otras vacaciones que efectivamente pasan de mes, pues las registras cuando ya hayas efectuado el proceso de aumentos en el mes de enero. O dejas la trazabilidad como la tienes normal, como ya está dentro del sistema, pero la única, digamos que recomendación es que tengan presente que no se pueden registrar aumentos con esa fecha si tengo esas vacaciones registradas. Pero me queda una duda. Tú dices que hagamos un corte hasta el día 30, ¿cierto? Entonces, ese día 31 me va a quedar, por así decirlo, en el aire. O sea, Si es nómina comercial, ese día 31 realmente no existe a nivel de nómina. Digamos que nóminas comerciales, tú en el mes de diciembre vas a pagar 30 días. El día 31, aunque se elabora, no se paga. Si el trabajador tiene una ausencia el día 31, en su efecto no me afecta nómina, no me afecta pila. Entonces, ese 31, en teoría, cuando la persona es nómina comercial, que todos los meses son de 30 días, no tiene impacto, pero solo va a tener impacto cuando por ese día pasa una novedad. Ejemplo, vacaciones se paga el día 30, paga el día 31 y cuando hay una incapacidad, en este caso una licencia de maternidad, pues las EPS reconocen ese día 31 también. perfecto. Te comentaba que tenía dos dudas. Esta era la primera con respecto a las vacaciones colectivas que incluyen Sí. el 31 de diciembre. La otra pregunta es, tú estabas hablándonos de que se debe marcar en el caso en el que el trabajador pues tenga salario variable. Mi pregunta es, ¿ya es tema administrativo, por así decirlo, de determinar si un personal tiene salario variable? ¿Por qué te lo digo? Porque tengo un personal de obra que pues tienen su salario fijo, pero en ocasiones generan horas extras. Entonces me genera la duda si en ese caso se debe marcar la condición de salario variable. Listo. Digamos que el salario variable debe estar tipificado en el contrato laboral. ¿Qué se entiende de salario variable? Que no hay una remuneración fija establecida. Entonces ni siquiera tienes ese básico del salario mínimo, sino que la remuneración del empleado dependerá de la ejecución de su labor. En este caso, una persona comercial, si tuvo ventas, tiene comisiones que pueden ser inferior o superior al salario mínimo, pero no tengo como tal un salario básico. Lo que comúnmente, digamos que las empresas manejan son empleados con salario básico del mínimo que tienen variaciones de salario, que en este caso van a ser ese pago de horas extras, de comisiones y demás. Si nos vamos al 2, en este caso al 253 del Código Sustantivo, te dice si es fijo, que en este caso si es fijo, como no tuvo ese pago en los últimos 3 meses, le vamos a generar el pago con el salario actual y estarías bien, digamos que estarías de acuerdo a la norma. Pero si tú dices, no, la empresa quiere darle el beneficio y aunque él me trabajó esas horas extras por allá en el primer semestre y este semestre segundo no lo trabajó, yo quiero que me genere promedio, la única manera que le genere promedio es antes de cerrar diciembre vas y lo marcas como variable para que recalcule provisiones, recalcule el valor y no vas a tener diferencias, porque si haces esa revisión en enero, cuando estés validando cesantías y dices, no, es que acá debería de calcularle un mayor valor, el sistema no permite recalcular porque ya se cerró 2025. Entonces ya dependerá del manejo interno que le quieran dar, pero si lo dejas así sin la marca, estarías alineada a la norma. Si lo marca, le estarías dando el beneficio al trabajador que no vas a tener ningún problema por pagar un mayor valor, en este caso en cesantías, que el valor esperado.
Listo, mil gracias, eres muy amable. Listo. Seguimos con Lisette. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo te tengo dos consultas. La primera es que no te entendí bien el tema de la nómina electrónica y la pila. Tú indicabas que la nómina electrónica se debe hacer antes del cierre de nómina. Listo. Entonces, lo recomendable es siempre, digamos que sin importar el mes, es si son nómina quincenal, antes del cierre de la segunda quincena, generemos pila, revisemos el valor que coincida la provisión versus lo que me está mostrando el global a pagar y generemos nómina electrónica para validar las alertas que se estén presentando. Si no hay alertas, no pasa nada. ¿Qué pasa con el mes de diciembre? Algunas empresas pagan pila, digamos que durante el mismo mes, porque dejan anticipado y todo listo. Entonces, si ese es el escenario, cierran nómina de diciembre, genero, si tienen retiros en periodo cerrado, los apruebo, regenero pila o genero pila si no la ha generado, y con ese medio valido y lo subo al operador y hago el pago. Siempre antes de realizar el pago, en este caso para tesorería, lo recomendable es entren a bitácora, regeneren el proceso de pila y validen que el valor sea el mismo que vayan a pagar para evitar diferencias en el egreso. Y nómina electrónica, si van a hacer la transmisión, lo recomendamos anticipada, lo recomendamos no hacerla en la última semana de diciembre, que generalmente se presentan problemas con el servidor, que en este caso sería 29, 30 y 31. Muchas empresas quizás salgan a vacaciones a sacar 24, entonces si todo lo dejan desde el 23, probablemente no te genere inconsistencias. Recomendable, genero nómina electrónica y transmito, voy al reporte de pagos, el de nómina electrónica, descargo y valido que todos los trabajadores tengan en la columna B el estado transmitido y en la columna S el CUNE. Y así garantizas que la transmisión se realizó de manera correcta. Ok, es que en ese caso, digamos que nosotros intentamos hacer eso si no estoy mal en agosto, pero a nosotros no nos deja ni pila ni nómina electrónica generarla si no hemos cerrado la segunda quincena. Nosotros pagamos los Así 15 es. y los 30. Sí. Entonces, en nuestro caso, pues digamos en diciembre se tiene planificado pagar normal, se cerraría el 30 de diciembre, a lo mucho el 29. Entonces, pues en ese caso nosotros generaríamos pila y nómina electrónica después. ¿O Sí, cómo sería digamos que al el caso? 29, cuando tú cierras, digamos que la nómina de la primera quincena, ya el sistema te permite entrar a pila y generarla sin haber cerrado la nómina, que es un proceso informativo porque no tiene el valor correcto porque no has cerrado la nómina. Y lo Ok. mismo de nómina electrónica. Entonces, al 29, si vas a cerrar, antes de cerrar, vas a pila, generas el archivo, validas, digamos que valores totales, vas a Ujú. nómina electrónica, revisas si hay alertas o no y ya tu proceso normal de pago, revisión y transmisión de nómina electrónica lo haces normal en enero, no tendrías inconveniente. Ah, ok, o sea, igualmente se puede pagar y generar Se en... puede, sí, no hay ningún problema. Ok, esa era la primera pregunta y la segunda es con el tema del recálculo. Sí, Em, Ese se puede generar y aprobar en enero o sí tiene que ser en diciembre. sí, lo puedes hacer en enero, no hay ningún problema. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Listo. Seguimos con profesional de nómina. Hola, buenos días. Buenos Bueno, días. yo tengo una pregunta también relacionada otra vez con el tema de las vacaciones colectivas. Sí, Digamos que ahí lo que me contestaron es que las fracciono, pero entonces te pongo el caso real. Digamos que las vacaciones colectivas empezarían eh, más o menos sobre el 22 de diciembre o 23 y terminarían como hacia el 10 de enero. ¿Sí? Entonces, lo que me quieren decir es ahí es que liquide solamente hasta el periodo de, o sea, digamos hasta el 30 de diciembre y haga ese pago y después en enero vuelvo y liquido otra vez. O sea, no podría liquidar el completo los 14 o los 13 días que van hasta enero desde diciembre. sí lo puedes hacer, pero entonces con la salvedad de que no puedes hacer aumentos de salario en el mes de enero, porque vas Sí. a tener vacaciones hasta el 10, entonces él te libera calendario del 11 en adelante. Puedes hacerlo si es nómina quincenal, si es primera quincena, en segunda haces con retroactivo el primero. O en su efecto hacen aumentos en el mes de febrero para que queden, digamos que las vacaciones registradas colectivas y además pues si usan el portal de mi bitácora para que quede el registro continuo. La única salvedad es que
no pueden hacer aumentos de salario porque ya existe una novedad previa y el proceso pues sería truncarlo y es un proceso manual. Y tener presente de que el día 31 se va a pagar dentro de la nómina, porque lo paga y lo descuenta del libro. Cuando tú dices que no puedo hacer aumentos de salario, quiero, no, mejor dicho, quiere decir que, digamos, si llegaron el 11 o el 10, yo podría hacerlo desde el día 11 y hay manera de Sí, generar un retroactivo o no, o solamente lo desde tomas no. del día 11 en adelante y no generas Desde el retroactivo los 11, otros si lo meses. registras en la nómina, para que te Ujú. genere el retroactivo, tienes que haber cerrado esa nómina. Entonces, si es nómina quincenal, lo haces en segunda quincena con retroactivo. Si es nómina mensual, lo debes hacer en la nómina de febrero con retroactivo desde el 1 de enero y ahí sí te deja el sistema hacer el proceso. Ah, ok, ya, esa era la. Sí, pero sí lo puedes manejar así, si digamos que genera de pronto un reproceso y una operatividad mayor, entonces lo pueden dejar así normal, pero esa es la única condición en cuanto a los aumentos. Ya, o sea que sí o sí tendría que primero cerrar todo el proceso y después al mes siguiente hacer la retroactividad en el caso de que Sí, fuera desde el 1 de enero. desde el primero, sí. Em, Ahí lo que me preocupa son, digamos, como, bueno, los salarios mínimos, porque eso sí o sí deben quedar desde el 1 de enero bien. Entonces Sí, ellos se tendría que yo, actualiza el sí, IBC. sí, Sí. ah, Y ok, para eso de salario, para pila y para el tema del pago, en esos casos de salario mínimo, sí nos toca truncar la novedad y volverla a registrar para que se pague con el nuevo valor que ya lo conoceremos, digamos que a finalizar diciembre para que quede con el valor correcto del trabajador. Pero digamos que esos escenarios serían particulares si son salarios, empleados de salario mínimo. sí, ahí digamos que el problema sería ellos, porque los demás yo los podría hacer hacer respectivo. Lo Sí. que tendría que ahí también hacer es otra planilla de corrección, ¿verdad? Porque, o cómo funciona ahí, porque No, digamos, en ¿no? esos, cuando se está haciendo el aumento te va a salir la alerta y te muestra los empleados que tienen la novedad. En ese caso, vas a ir a truncar la novedad con corte al 31 de diciembre, te libera calendario desde el primero, haces aumento de salario mínimo y luego registras de nuevo la novedad del primero al 9 con reintegro al 10. Y ahí te va a generar el valor correcto con la actualización del salario mínimo. Ah, o sea, para ellos sí, tendría que hacer ese Para proceso, ellos para sí, los se de aplica salario cuando es mínimo. salario mínimo, sí. Ujú. Listo, vale, muchas gracias. Listo, pasamos con Diana Franco. Dieguito, buenos días, ¿cómo estás? Dieguito, Bien. consulta, validando pues toda la información que han preguntado, quiero tener más que claro que debo reportar en mis nóminas las vacaciones del personal que va a descansar en diciembre hasta el 30 y lo de enero lo reporto el siguiente año. Sí, ¿El sería el 31? manejo ideal Ok, para que no generes, uno, pago el día 31 y que de pronto todos sean en nómina comercial, y ok, dos, para que no tengas problemas en el mes de enero con aumentos. listo. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, Ana Milena creo que ya bajó la mano y nos queda Joher. Hola, buenas tardes. Diego, hazme un favor. Señor. Nosotros tenemos nómina calendario y en la nómina calendario para los cálculos tanto de prima como de cesantías tenemos habilitada el promedio del salario. Es decir, que el sistema toma los promedios que se generaron de los salarios de todos los meses para determinar pues el promedio mensual y hacer el cálculo. No, Sí. para poder eliminar esto y dejarlo como último salario únicamente. ¿Podemos hacerlo nosotros desde acá o tenemos que registrar un CAPTA? Digamos que para prima, digamos que como la norma no lo expresa, Bitácora lo hace con promedio, entonces no vas a poder tener esa opción de que la prima se calcule con el salario actual. Ahí sería, digamos que lo que la empresa en ese momento quiere es un beneficio adicional al trabajador que es válido, pero en este caso, si lo quieren manejar así, tocaría un ajuste manual en prima. Para cesantías es simplemente que el trabajador no tenga salario variable, la marca, y él valida los últimos 3 meses si hubo variaciones o no, y si no hubo, te lo deja con el salario actual. Si hubo, le va a generar el promedio. Es que, es que nuestro personal, nadie tiene la marca de salario variable. Como te Sí, indico, esa configuración la trajimos desde GTH y desde GTH llegó a Bitácora donde nos dejaban el promedio era
de el salario de cada mes, teniendo en cuenta que es nómina calendario. Pero hoy en día nadie de nosotros tenemos la marcación de salario variable, pero sin embargo me lo sigue calculando así. Entonces quisiéramos saber qué hacer ahí. Si lo calcula así es porque hubo alguna variación en cuanto a un aumento o disminución de salario para cesantías. Para primas sí o sí va a generar el promedio. Entonces, si en julio y agosto tenía un salario y luego de septiembre a diciembre otro, te va a generar el cálculo con el promedio y no tenemos a hoy configuración o alcance de que se valide prima, en este caso con el último salario. Cesantías sí lo hace siempre y cuando apliquemos el artículo 253. Ya sería, si considera, registras un CAPTA, hacemos una sesión y validamos esos escenarios puntuales para revisar si podemos darle un alcance o digamos qué alternativas se les puede ofrecer para que generen el valor con el que ustedes esperan calcularlo. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Bueno, finalizamos con Diana Gómez. Buenos días. Buenos días. Diego, tengo una pregunta. La empresa también pues sale a colectivas, pero la política de la empresa es que el día que salgan con las vacaciones, ¿cierto? Entonces lo manejamos como un anticipo. Mi pregunta es, con ese tema del día 31, les anticipo y después los cruzamos, o sea, ya después el ingreso de vacaciones y se les resta el anticipo, pero con ese día 31 igual le anticipo en plata ese día 31 o solo hasta el 30. Bueno, si vas a registrar la novedad continua que pase hasta enero, debes pagarle el 31. Si vas a hacer corte, digámoslo o llamémoslo corte manual al 30, no le deberías pagar el 30. Entonces depende es cómo vayas a dejar la novedad registrada. Si va a continuar el reintegro, va a ser en enero, sí deberías pagárselo porque entonces digamos que te va a generar el diferencial cuando compares lo que pagué versus lo que anticipé. Y si no, simplemente hasta el 30 y no le haces pago al día 31. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Listo. Entonces, bueno, recordamos entonces que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok, donde estamos subiendo contenido de interés en relación a estos temas que están presentes en esta época del año. Con este QR pues lo pueden escanear y seguirnos. Recordamos que tenemos nuestro último webinar, que es la próxima semana, el miércoles también, sobre el tema de recálculo semestral, para que lo tengan presente. Ya validaríamos el proceso ahí de manera completa y para también evacuar dudas o inquietudes que tengan en el proceso. Cualquier duda o inquietud que tengan, en este caso de este proceso de cierre, recuerden que pueden registrar sus casos en CAPTA para ser atendidos, en este caso de manera prioritaria si son temas de cierre, o dependiendo, digamos que de la validación que se haga del caso, pues estaríamos dándoles alcance mediante respuesta en el CAPTA seguimiento directo o en su defecto llamada telefónica o reunión por Teams si así se requiere. Muchas gracias a todos por la participación, por haberse conectado a este espacio y entonces nos vemos la próxima semana ya con nuestro último webinar de este año 2025. Que estén muy bien, feliz.